Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Al Gran Pueblo Argentino desde la pantalla de EVA TV. 10º programa que tengo el placer de conducir como cada domingo y me acompañan mis compañeros Manu y Pablo. Hola Cami, hola Pablo, ¿cómo andan? Hola, buenas noches a todos. Como se suele decir, nos calzamos la 10, ¿no? Sí. ¿Está? Así que estamos... Aparte hay un tema con el sistema decimal, ¿o no? Sí, todos somos amantes del sistema decimal. Vale, ya lo dijo Borges. Exactamente. Bueno, semana intensa como siempre, nunca dejan de pasar cosas en el norte. Rapidito saludamos a los hermanos santiagueños, han obtenido un campeonato nacional y eso vale mucho para los equipos del norte, así que bienvenido ahí el triunfo al norte argentino. ¿Lo hacemos propio o no? Sí, yo lo hago propio porque me parece que todo lo que se le pueda ganar a un equipo de Buenos Aires hay que festejar. Sí. Sobre todo si el equipo de Buenos Aires Vélez. Sobre todo, de eso ni hablar, tengo encima mis reparos en relación. ¿Por qué tanta bronca con Vélez? Es una pregunta. Lo dejamos para un programa de deporte, mejor. Pero... Sí, porque tenemos un montón de temas para hablar hoy de salud, como siempre. Y contanos, Manu, ¿cuál es el tema principal que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es particularmente caro a la persona que tenemos acá, a Pablo Sheldin, que lo viene laburando hace años y tiene que ver justamente con una cuestión de la salud pública más que importante, que es el tema de las vacunas. ¿Sí? Temazo. Cuando se habla de vacunas se puede hablar de un montón de aspectos del tema, vamos a tratar de recorrerlos. A mí particularmente me surgen un montón de preguntas, ¿no? Porque siempre digo, hay que ponerse las vacunas, o parto de la base de que está bien ponerse las vacunas y demás, pero nunca llegué a entender exactamente qué son las vacunas. ¿Cuál es el origen? ¿Y por qué se llaman vacunas? ¿Por qué se llaman vacunas? Porque aparte vienen de vaca, exacto. Como dice mi nieto. Sí, vaca, porque tenemos carne vacuna y también tenemos vacunas, ¿entendés? Sí, bueno, esto es porque la primera vacuna, en realidad, surge en Inglaterra. Había una persona llamada Jenner que había observado que los que ordeñaban vacas, y ahí viene, los que ordeñaban vacas se enfermaban de una enfermedad que tenía la vaca en las ubres, que era una enfermedad localizada de la piel, que generaba una pústula, una ampolla con pus única, que después evolucionaba, se dejaba una cicatriz. Y lo que le empezó a llamar la atención a Jenner es que estas personas que se enfermaban de esta enfermedad, la vacuna, así se llamaba la enfermedad, porque era de la vaca. ¿Una viruela vacuna puede ser? No, vacuna. Él vio que las personas que se enfermaban de vacuna no tenían viruela, no se enfermaban de viruela, no se enfermaban de viruela humana, la viruela humana. Entonces empezó a decir, quizá había, y ya se venía de hace muchos años, y te diría que muchos años antes en China inclusive, había una técnica para la viruela. La viruela es una enfermedad que hoy desapareció del mundo. Entonces por ahí la gente que no se escucha dice, ¿qué es la viruela? La viruela es una especie de varicela, pero mucho más grave, ¿no? Es una enfermedad exantemática, o sea, de la piel, que genera ampollas, en todo el cuerpo, en la cara. Esas ampollas dejan cicatrices de figura. Es una enfermedad simultánea, o sea, aparecen todo el tiempo, todas las ampollas al mismo tiempo. Es una enfermedad grave y que además producía complicaciones respiratorias, neurológicas y muerte, ¿no? Y venía afectando al hombre en toda su historia moderna, digamos, ¿no? Los últimos 3.000, 4.000 años seguro hubo casos de viruela. China habían implementado un sistema que se llamaba variolización, que era que enfermaban a personas sacándole de la pústula de un enfermo a otra y lo variolizaban. Esa persona lo que hacía era contagiarse de viruela y obviamente había veces que esas personas contagiadas de viruela tenían formas graves de viruela y se morían. Entonces no era un sistema muy bueno. Había algunos que no. De alguna manera adelantaban el contagio, ¿no? Ustedes al estilo de cuando éramos chicos, no sé si ustedes se acuerdan, que cuando alguien se enfermaba en casa, ustedes por ahí no, porque son muy jóvenes, pero los papis decían, pónganse todos juntos, así se enferman todos juntos y así lo hacemos más rápido. Con la varicela, con la papera. Con el sarampión, con todas las enfermedades que pueden ser graves. Claro. Entonces, este tema de la variolización había llegado a Europa y posiblemente haya estado en la idea de Jenner. Y lo que Jenner vio era este tema con la vacuna y dijo, ¿y si la vacuna nunca daba viruela? Nunca, cuando te contagiabas de vacuna, nunca tenías viruela y nunca tenías formas graves, no te morías, nada. Y él empezó a decir, sí, es verdad, si esta vacuna, digamos, de alguna manera genera anticuerpos, esto por supuesto vamos hablando en términos modernos, en esa época no se sabía qué eran los anticuerpos ni los virus, ¿no? Dice, si esta enfermedad la tengo acá, en la mano, limitada, nunca me mata, se la transmito a personas en forma adrede, digamos,
los haré inmune para la viruela, este era el planteo y empezó a hacerlo. Empezó a contagiar de vacuna a gente sana. Esta foto que vemos ahí es de un niño, es el niño, si no me acuerdo, se llama Phipps o Phillips, no me acuerdo, es un cuadro muy conocido. Él lastimaba, sacaba de la pústula de una vaca y llevaba a alguien y lo enfermaba de vacuna. Eso generaba una pequeña pústula, una pequeña ampolla con pus, dejaba una cicatriz y esas personas después expuestas a viruela, que es súper contagiosa, no se enfermaban. Esta fue la primera vacuna de este tipo, digamos, la primera vacuna, y la idea, sobre todo, obviamente, salieron a matarlo, ¿no? Lo salieron a matar, porque había mucha gente que decía, nos quieren enfermar con enfermedades de los animales, nos van a transformar en vacas. Hay cómics de la época que muestran a vacas saliendo del cuerpo. O sea que prácticamente las vacunas y los antivacunas surgieron al mismo tiempo. Exactamente, simultáneo. Ya en esa época hubo movimientos antivacunas, pero esto fue tan exitoso y la viruela era tan grave que inmediatamente prendió. Fue tan interesante este tema que estábamos a algunos siglos ya, pero se había descubierto América y los españoles, entre todas las ventajas que nos trajeron a América, nos trajeron la viruela también. Nosotros en América no había viruela. Y la viruela estaba generando acá, en los pueblos originarios americanos, terribles epidemias, con enorme cantidad de muertos. Entonces, se trajo la vacuna. Se trajo la vacuna para vacunar, y cuando ustedes ven, por ejemplo, en el protomedicato del Virreinato del Río de la Plata, de las primeras medidas sanitarias que se tomaron en América, en los virreinatos, fue vacunar contra viruela. Ahora, la primera excursión que trajo viruela, es muy interesante, me parece una linda anécdota, que fue lo que se llama la expedición filantrópica de la viruela, fue cómo cruzaron el Atlántico en las carabelas de la época para traer viruela, gente con viruela. Como no podían traer vacas con viruela, con vacuna, perdón, lo que hicieron fue ir a un orfanato y agarrar muchos huérfanos. Supónganse algo así, 30 huérfanos. Los subieron al barco, a los huérfanos, y iban enfermando de vacuna al primer huérfano. Entonces, cuando ya se estaba por curar el primer huérfano, y ya no iba a ser más contagiante, le sacaban un poco del pus de la vacuna, contagiaban al segundo huérfano. Y así lograron cruzar el Atlántico, y a partir ya de llegar allá, empezaron a contagiar, porque esto se contagia una sola vez, no podés contagiarte 2 veces porque te genera inmunidad. Entonces necesitaban... Y esta fue la expedición de los niños expósitos, o sea, de los niños huérfanos, y que fue una expedición filantrópica que dio vuelta al mundo, porque llegó a América, pasó por el Estrecho Magallanes y volvió... ¿De qué año estás hablando? Y esto debe ser 1800 y pico, lo de Jenner es 1770. Sí, y esos, en ese momento, digamos, en ese contexto, eran como aventuras particulares de algunos profesionales, de algunos científicos, investigadores. Posiblemente, ¿viste? Los reinos aportaban recursos, como le fue a Colón también, pero digamos, lo interesante es, y ahí viene el término vacuna, y la mayoría de la gente se pone vacunas y no tiene idea. Es interesante entender que la vacuna, la primera vacuna entonces, es una vacuna que genera anticuerpos cruzados, porque genera anticuerpos no contra la viruela, genera contra la enfermedad vacuna, pero que son tan parecidos a los anticuerpos que hace falta para la viruela que el virus de la viruela no pudo ser. Y llamativamente, porque esto sí que fue una también absoluta casualidad, por motivos que tienen que ver con el tipo de virus o todo, la viruela es la primera y única enfermedad que ha eliminado el hombre. O sea, la única enfermedad... La erradicó por completo. La erradicamos por completo. No hay viruela en el mundo, salvo en algunos laboratorios. No puede pasar como pasa con el sarampión, que si uno debilita la campaña de vacunación puede resurgir. No, viruela no porque desapareció, claro. No hay otro reservorio, no hay animales que puedan tener viruela. El sarampión también, ¿no? Pero podríamos llegar a ese caso. La que estuvimos muy cerca de eliminar es la poliomielitis, que es una enfermedad que podemos hablar después. Pero digamos, no lo conseguimos y después hubo problemas, pero la viruela lo logramos eliminar. Hoy hay laboratorios de salud pública muy especializados que mantienen para poder sostener la posibilidad de generar vacunas si hiciera falta, por algún escape, sobre todo de bioterrorismo, estas cosas que se dicen. Pero la verdad que bueno, es una cosa muy interesante que la primera enfermedad que tuvo vacuna es la hasta hoy única enfermedad erradicada, ¿no? Es como un símbolo, me parece a mí, que podría no haberse dado, ¿no? Por supuesto. Mirá que tenemos verdadero o falso también. Bueno, pero ¿querés hacerlo ahora o seguimos hablando? Lo dejamos para dentro de un rato. Lo dejamos para dentro de un rato. Bueno. Yo ya estoy medio enganchado con el tema historia. Una más de historia, después ya nos metemos en otros temas.
¿Cuándo fue como la primera vez que se incorpora el tema vacuna como una política pública, digamos? ¿Eso ya es algo del siglo XX? Porque vos estás hablando muy... No, porque yo creo que, como te decía, el virreinato de Río de la Plata, por ejemplo, sí. lo que en ese momento no se llamaba, esto dependíamos de España, el virrey era la figura mayor y acá había lo que se daría el Ministerio de Salud, era una cosa llamada protomedicato, del virreinato del Río de la Plata, y había un protomédico que era el ministro de Salud y obviamente con sede en el Cabildo de Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando, la Argentina sabemos que es más que Buenos Aires, pero en esa época, viste, cuando uno estudia el virreinato, en general nos ocupamos de la ciudad de Buenos Aires. Y los protomédicos, los primeros protomédicos, los primeros ministros, digamos, de salud de ese momento, entre las cosas que hacían, desratizaban los barcos que llegaban, trabajaban sobre los basurales, tenían una actividad de salud pública, ambiental. Como higienista, una cosa. Claro, luchaban contra los curanderos, intentaban que la atención sea más bien atendida por los médicos y vacunaban. Vacunaban contra viruela, que era la única vacuna que había en ese momento, porque durante mucho tiempo fue la única vacuna. El resto de las vacunas empiezan ya con el Instituto Pasteur y con la antirrábica y con todas estas vacunas, son bastantes años después, ¿no? 1800 avanzados ya, que en 1850, más o menos, cuando empieza a aparecer la idea de los microorganismos, porque lo interesante de Jenner es que no existían los microorganismos, no se sabía qué producía la viruela o las enfermedades en general. Este es un virus, el de la viruela, que es muy microscópico y está dentro de las células, pero las enfermedades, muchas enfermedades son producidas por bacterias que se veían. Bueno, esto empieza con Pasteur y es el Instituto Pasteur el que la vacuna antirrábica, que ustedes saben que la rabia, no sé si saben, pero les cuento porque tampoco hay mucha rabia, aunque hay rabia. La rabia no la hemos podido eliminar y es una enfermedad importante, hay que vacunar las mascotas porque es una enfermedad que sí los animales pueden llevarlo, no solamente las mascotas, los perros, sino también hay murciélagos que pueden contagiarse de rabia salvaje, etc. Y se contagia, es una enfermedad muy grave, la rabia es mortal. O sea que si uno es mordido por un animal, ya sea salvaje o doméstico, que tiene rabia, te morís. Y esto era una situación bastante común en otras épocas, cuando las ciudades vivían al lado de los bosques, y uno salía al bosque, te agarraba un perro o algo y te mordía un lobo, y te transmitía la rabia y te morías. Y la hidrofobia, que es la enfermedad de la rabia, es una enfermedad muy fea, pues una enfermedad neurológica que genera espasmos musculares muy severos, te impide tomar agua, espuma en la boca. Es lo que sé, es una enfermedad muy, muy fea de tener y era muy temida. Y bueno, fue Pasteur el que empieza a intentar debilitar de alguna manera el virus de la rabia en cultivos celulares y a inyectarlos, ahí sí, al mismo rabia para rabia, ya no era vacuna contra viruela, era la misma enfermedad. Y la primera vacuna, virus atenuado, digamos, es la vacuna antirrábica producida por el Instituto Pasteur, que aparte ahí tuvo una serie de hegemonía mundial recorriendo el mundo y generando una serie en ese momento también empezó a creerse que se podía prevenir todo con vacunas, ¿no? Aparecían todas las enfermedades se podían prevenir como la solución mágica, digamos. No había, acuérdense que no había antibióticos, no había muchas cosas para hacer, no había posibilidad de poner un suero endovenoso, o sea que era un mundo en que la gente se moría con más facilidad. Y la verdad es que esta idea de frente a cualquier enfermedad, el cólera, las epidemias de fiebre tifoidea, todos intentaban conseguir el agente infeccioso, debilitarlo e inyectarlo para intentar prevenir la infección. Lo mismo se intentó con la peste bubónica. Si ustedes ven Camus, la peste, ¿sí? La peste bubónica, el libro de Camus, que se llama La peste, van a ver que al final del libro hay un momento en que se empiezan a inyectar sueros de peste. ¿No? Nunca sirvieron mucho para mucho, pero digamos, era como el único camino. Digamos. No hubo una vacuna en ese caso. No, claro. Hay muchas enfermedades que no tienen vacuna. También es verdad que la aparición de tratamientos efectivos para ciertas enfermedades también hizo que no hiciera falta que haya vacuna para todo, porque si uno puede, usando agua potable, evitar la enfermedad, y si uno se enferma, tomar un antibiótico y curarse, hay otras claras. De hecho, en Gran Bretaña puede ser también que había un movimiento que impulsaba otras alternativas a la vacuna, como por ejemplo las cuarentenas. Claro. Hubo desde el principio, desde Jenner, digamos, desde los 1700, una idea de temor a esta idea de inocularnos algo en contra. Yo quiero explicarles, como les dije, que había variolizaciones en China 1000 años antes de Jenner, y que eso había llegado a Europa de alguna manera, pero la idea esta de enfermarte o ponerte algo era una cosa medio resistida. Sobre todo porque no se sabía bien el mecanismo.
Imaginen lo que en ese momento. Entonces me parece que ahí aparecen los primeros grupos antivacunas muy, muy cómicos, pero lo que terminó imponiéndose fue la evidencia de que era efectiva. Claro. Y que la gente no se enfermaba más de viruela. Y Total, la verdad es que era una enfermedad muy, muy, muy fea, desfiguraba las caras de las personas que se afectaban y a veces era mortal. Bueno, y ¿podemos hacer un salto histórico? Hacemos llegar a nuestros días. ¿Cómo no? O sea, no, pero digamos, de políticas públicas me preguntaba. Yo creo que desde ese momento siempre fue una herramienta más, ¿no? Bien. Lo que pasa es que el arsenal de vacunas hoy disponible la ha transformado a las vacunas en quizá la herramienta más útil de la salud pública. O sea, como herramienta para evitar enfermedades, las vacunas evitan y han evitado en la historia millones, pero millones de muertes a lo largo de estos años de que se aplicaron. Hay trabajos que muestran cuántas muertes cada una de las vacunas evitó, ¿no? Estamos hablando de valores enormes porque, claro, la gente antes se moría de enfermedades que ahora no existen más. O sea, o que gracias a las vacunas... Eso puede ser medido, eso es lo interesante. Sí, está medido, eso está medido. Y es fuertísimo, ¿no? el impacto. Así que bueno, con ese arsenal, te diría que solamente es superado por la posibilidad de tener agua potable y cloacas. Como medida sanitaria, esa es la primera y la segunda son las vacunas. Esas dos medidas han cambiado la historia de las enfermedades y sumale a eso el uso de antibióticos en forma juiciosa y ahí tenemos lo que ha hecho que la carga de enfermedad en el mundo cambiara de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que hoy nos enferman y nos matan. ¿Por qué no morimos hoy? Y hoy no morimos de hipertensión, infarto, accidente cerebrovascular o cáncer, que son enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque dejamos de morirnos de las otras. Nosotros dejamos, los países desarrollados dejaron, los países donde existe sistema sanitario. Por supuesto que si te vas y te metes en países africanos o países Claro, eso te quería preguntar. América, inclusive Haití mismo, tiene epidemias de enfermedades absolutamente inmunoprevenibles. Hoy tenemos, vos empezaste hablando de viruela, después un poco de la rabia. Hoy tenemos un calendario de vacunas de 16 vacunas obligatorias. Y puede que un poco más, porque hay algunas vacunas especiales que, por ejemplo, en esa que estás diciendo no lo tenés al dengue, no tenés por ahí fiebre amarilla, no tenés fiebres que son vacunas para determinadas poblaciones específicas. Pero vos, desde que nacés, el primer día que naciste, recibís 2 vacunas en la sala de parto. Recibís BCG y hepatitis B. A partir de ahí te vacunas a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, a los 6 meses, al año y 3 meses, al año y 6 meses, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años en ingreso escolar y después a los 16 años y cada 10 años. Eso, los niños. Cada uno de esos casilleros. Un documento de identidad que tenemos. Sí, cada uno de esos casilleros recibís a veces varias vacunas, 3, 4. Algunas de estas, aparte, son múltiples. Son triples, claro. Claro, son triples, son cuádruples, son quíntuples, ha habido sextuples, según cómo el laboratorio, la industria las ha ido produciendo. O sea que la verdad es que es una... Y cambia todo el tiempo, aparecen nuevas vacunas, hay vacunas después para las mujeres embarazadas, especialmente. Para ellas, las niñas, adolescentes, como la HPV, la vacuna. Exactamente, la de HPV, que es para niños y niñas adolescentes, hoy para ambos sexos. Es verdad, para varones también. Exactamente, y después tenés para las embarazadas, después tenés para los adultos y para los adultos mayores, que también tienen unas vacunas, sobre todo para la época de gripe, para la época de neumococo. Aparecen nuevas posibilidades todo el tiempo. Y es un tema que la Argentina tiene bastante estipulado, porque la Argentina, por lo menos hasta el gobierno de Javier Milei, porque ahora viste que estamos en un gobierno que es medio, todo está puesto en duda, pero digamos, hasta el gobierno de Javier Milei, de hace muchos años, las vacunas forman parte y aparte hay una ley de vacunas que somos los autores y la hemos trabajado mucho. La Argentina tiene una comisión de expertos, que es una comisión que se llama CONAIN, o sea, Comisión Nacional de Inmunizaciones. Esa comisión de expertos, que también es común en muchos países, la tienen los Estados Unidos, pero casi todos los países de Europa. Vos la integraste un tiempo también, ¿no? Yo integré 8 años. 8 casi, años. Sí, hay un grupo de expertos. Esa CONAIN tiene un core, que se llama, que es el núcleo, donde hay 8 expertos. Yo fui uno de ellos durante 8 años. Y después tenés representantes de las sociedades científicas. O sea, hay representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, hay un representante de la Sociedad Argentina de Infectología, hay un representante de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica y así. Entonces, ese core más esos representantes, más los responsables de las vacunaciones en cada una de las regiones de la Argentina, o sea, hay un representante del sistema de vacunación del norte grande, no hay uno por provincia, se turnan,
Pero, por ejemplo, está el representante de vacunas de Tucumán, o el de Salta, o el de Jujuy, o el de Catamarca. Está el del NEA, está el de Provincia de Buenos Aires, está el de la Patagonia. Ese grupo grande se reúne en formas permanente y analizan la posibilidad de incluir nuevas vacunas a calendario, o quitar vacunas, o cambiar el esquema de vacunas, o aumentar, como dijimos recién, HPV para varones y mujeres. Esas decisiones las toma ese comité de expertos y se las propone en carácter no vinculante al ministro de Salud de la Nación, quien es el que tiene la responsabilidad de agregar o quitar o cambiar indicaciones del calendario de vacuna de la Argentina. Ese calendario de vacuna de la Argentina, entonces, transforma a estas vacunas por ley, por esta ley que hicimos, en que estas vacunas sean públicas, porque las define el Ministerio Público, obligatorias para quienes les corresponda. En la Argentina ese es todo un tema. Las vacunas por ley son obligatorias, en muy pocos países que es así. Obligatoria de dar, o sea, del Estado que las tiene que dar y del ciudadano que se las tiene que poner. Sí, sobre todo se refiere a que el ciudadano se las tiene que poner. Bien. O sea, el ciudadano se las tiene que poner. Y Claro. son gratuitas. Y ahí está quién las tiene que comprar. O sea, quién las compra, las vacunas de calendario por ley, el Ministerio de Salud de la Nación. Y las distribuye en las provincias. Y son los ministerios provinciales los que se encargan de vacunar, de hacer el proceso de vacunación, que por supuesto es el proceso más importante, porque vos podés comprar vacunas, tener en la heladera, pero si tenés gente que va a vacunarse o no vas a vacunar, o vacunas pocos, no sirve. Entonces, este proceso complejo se ha visto de alguna manera detenido con la llegada de Milei al gobierno, y el ejemplo más típico es el dengue. Porque lo charlábamos en el programa de dengue, pero básicamente aparece una vacuna que era segura, que era efectiva, el ANMAT la registra, dice es una vacuna útil para los lugares de mayor riesgo. La CONAIN se reúne, la Comisión Nacional, y recomienda al Ministerio vacunar a aquellos adultos jóvenes en lugares endémicos de alta prevalencia. Esa es la recomendación de la CONAIN resumida. Hay que vacunar a adultos jóvenes en áreas endémicas, o sea, de transmisión de todo el año. Eso en esta temporada. ¿Qué hace el Ministerio de Salud de la Nación? Por primera vez, desde que yo recuerdo, por lo menos, no la incorpora al calendario. O sea, esta reunión de la CONAIN fue este año. Creo que fue el año pasado, en el 23, si no me equivoco, diciembre del 23, más o menos noviembre del 23, sacan esta recomendación. Estábamos en la plena epidemia anterior, del año anterior, y no la incorpora. El Ministerio de Salud, en ese momento Mario Russo, no la incorpora. Y entonces, ¿qué pasa? Las provincias, preocupadas por esto, salen a comprar sus propias vacunas, cada provincia compra la que puede, vacunan como quieren, etc. Bueno, eso es una alerta, por lo menos. Claro, ¿qué va a pasar con las vacunas en la Argentina? Por ejemplo, ahora se está discutiendo, nosotros vacunamos a los niños para un meningococo, que es una bacteria grave que da meningitis y sepsis, muy grave. Nosotros vacunamos contra la vacuna de meningococo que tenemos, contra el meningococo ACWI, o sea, son 4 cepas, para el meningococo A, para el CWI. Este es el que ponemos, pero hay un meningococo que no vacunamos, que es el meningococo B, porque hay otra vacuna ahora muy buena para el meningococo B, que no está en el calendario. Entonces, la discusión en la CONAIN era cuándo incorporarla, cuándo no. ¿Por qué qué es lo que se discute? Bueno, se discute la efectividad de la vacuna, se discute la necesidad, se discute la epidemiología. Si vos, suponte en Argentina, no tenés meningococo B circulando, y bueno, claro, no hay necesidad. Totalmente. Exactamente. El otro día en Inglaterra salió un artículo interesante acerca de la prevalencia de meningococo C. Bueno, estas cosas permanentemente se estudian. Ahora, el meningococo B en la Argentina y el C comparten más o menos la carga de enfermedad. O sea, la mitad son C, la mitad son B, depende del año. Entonces hay una discusión. Bueno, esa discusión hoy, con el Ministerio de Salud que tenemos, no sabemos qué va a pasar. No se da. Claro. O vacuna para adulto mayor, apareció una que es para herpes zóster, por ejemplo. Claro. La culebrilla, ¿se acuerdan? Sí. Que es una enfermedad producida por el mismo virus de la varicela, pero años después, cuando nos bajan las defensas, es una enfermedad que puede ser grave en el adulto mayor. Bueno, es una vacuna interesante para vacunarse en adultos mayores de 50 años. Se está recomendando en muchos lugares del mundo, forma parte del calendario de vacunas en muchos lugares del mundo. Pero bueno, eso no sabemos qué va a pasar acá. Bueno, esta desvinculación del Ministerio de Salud de la Nación con las vacunas tiene por detrás la idea de este gobierno de Javier Milei de creer que la salud es una responsabilidad de las provincias. Totalmente, eso y que por lo tanto el gobierno nacional no tiene ninguna responsabilidad. Les parece bien que compremos nosotros las vacunas. Si fuera por ello, si no estuviera la ley de vacunas que hicimos, si nosotros no hubiéramos hecho la ley de vacunas, hoy acá Osvaldo Jaldo tendría que estar comprando las de dengue y todas las de calendario. Sí. Y estamos hablando de presupuestos que están por arriba de los 2.500 millones de pesos por año.
calculado para el presupuesto del 25 que no vamos a tener. Y en relación a esto que estás hablando, justamente cuando se pierde como esta especie de principio rector del gobierno nacional, del gobierno central y del Ministerio de Salud de la Nación, es como que comienza también a tener consecuencias en que empiezan a bajar las coberturas de vacunación de casi todas las vacunas obligatorias. O sea, hay algunos informes que empiezan a mostrar un poquito cómo empiezan a caer los números de cobertura, ¿no? Han caído, los números de cobertura han caído, no solamente en Argentina. Yo creo que también la pandemia ha generado algún problema en coberturas. Sí. No es solo, digamos, esto es un tema que ya venía arrastrándose de la gestión anterior y que tiene que ver más con, me parece, varios factores, ¿no? Un factor quizá tenga que ver con, nosotros inclusive cuando hicimos la ley de vacunas, que la hicimos obligatorias, en el sentido, ¿qué significa obligatoria? Bueno, después vino el COVID y nos explicó, ¿viste? Cuando no podías viajar a Buenos Aires, no podías salir del país si no tenías un certificado de vacuna de COVID, ¿se acuerdan? Bueno, eso es obligatorio. Obligatorio es que alguien te exija en algún momento de tu vida diaria un certificado de tus vacunas. Bueno, en Argentina las vacunas estas que se ponen a lo largo de la niñez y del adulto son obligatorias, o sea, no es un tema. ¿Por qué son obligatorias? Porque se entiende que la vacuna no es solamente para no evitar enfermarte vos, sino sobre todo para que vos te vacunes y además evites contagiar a quienes no se pueden vacunar. Porque hay algunos grupos o personas o enfermos que no se pueden vacunar. Por ejemplo, sarampión. Sarampión es una enfermedad gravísima, gravísima en los menores de 1 año. Muy grave. Inclusive puede matarte, ¿no? En cambio, no es una enfermedad tan grave en los mayores, en las personas mayores puede serlo, pero es menos grave, es una enfermedad que da mucha fiebre, triple catarro, exantema, y te curás en general. La gente cuando éramos chicos no se moría de sarampión, pero algunos bebés se morían de sarampión. El objetivo de vacunarnos es justamente que no se enfermen los menores de 1 año. Ahora, la vacuna para el sarampión no se puede dar antes del año, no sirve para chicos de menos de 1 año. Entonces, ¿qué hacemos? Todos nos vacunamos para generar una inmunidad que se llama inmunidad de rebaño, que es una inmunidad de todos, para cuidar a los que no se pueden vacunar, los muy chiquitos para algunas vacunas, los muy adultos para otras, las embarazadas, los pacientes con problemas en sus defensas, los pacientes trasplantados, algunos que toman medicaciones para bajar las defensas por distintas enfermedades, no se pueden vacunar. Entonces, no solo nos vacunamos para nosotros, vacunamos para el otro. Y eso es lo que hace que la vacuna deba ser obligatoria. Y en este sentido, los movimientos antivacunas serían como una amenaza para la salud pública, entonces. Claro. Entonces, cuando vos ves por qué caen las coberturas, vos decís, bueno, caen las coberturas porque el Estado compra las vacunas, pero no se están poniendo. Entonces, por un lado están los movimientos antivacunas. En la Argentina eran muy poquitos. La verdad que había algunos grupos en el Bolsón, allá en la zona más hippie de la Argentina. Estos grupos, viste, medio pro vegano. Sí, o que tienen más teorías del cuidado de la salud pública a partir de fusionarse con la naturaleza. Que usan medicamentos y toda esta cosa que sabemos que no es cierta, pero bueno, ellos la creen así. Claro, muchos basados en estos temas. Y era una cosa muy limitada. Entonces vos cuidabas ahí, pero era un grupo. Pero las redes sociales, la pandemia, la utilización política de la vacuna contra el COVID durante la pandemia empezaron a generar a través de las redes sociales una especie de unión conspiranoica en contra de que las vacunas que hacen mal, que pueden ser mortales, que esto, que los excipientes, que lo que te trae, etc. Nada de eso está demostrado. Las vacunas se prueban muchísimo, como recordarán con el COVID. Son de los medicamentos que más se prueban antes de usarse. ¿Por qué? Porque se dan en personas sanas. No es lo mismo probar un medicamento para una enfermedad oncológica, cuando un paciente que está muriendo de cáncer y bueno, probás para ver si lo puedes curar. Lo que se le exige a ese medicamento de seguridad, que es un poco menor que lo que se le exige a una vacuna que se va a poner en población totalmente sana. Claro. Entonces son muy, muy cuidadas. Entonces, realmente me parece que esta suma de cosas, también no quiero descartar que durante la pandemia hubo muchos vacunatorios cerrados, falta personal de salud en la Argentina, nos hacen falta más enfermeros, hay pocos presupuestos, entonces a veces los vacunatorios están cerrados los fines de semana. Todo esto, más en los lugares en donde hay que pagar la vacuna, ni hablar, porque la Argentina las vacunas son gratuitas, pero hay muchos países que no lo son. Entonces todas estas cosas van haciendo que las coberturas vayan bajando. Y hay lugares en donde las coberturas son muy malas. En Francia, por ejemplo, que hay mucho antivacuna en Francia,
hay más de 30% de personas que no se vacunan. Claro, es una pero barbaridad. por elección propia, por convicción. Claro, por convicción. Entonces, ven con mucho entusiasmo esta posibilidad de hacer una vacuna que sea obligatoria. Estos países no tienen vacunas obligatorias. Claro. Y las tuvieron en COVID, pero no las tienen para el resto del calendario. Y bueno, es una discusión, ¿no? Pero para tener efecto de rebaño, o sea, para que no solamente me proteja yo, sino que proteja a los que no se pueden vacunar, tenemos que tener coberturas superiores al 95%. O sea, realmente la cobertura tiene que ser muy alta. Entonces, por eso y hoy la Argentina en casi todas las vacunas, por eso se mide por vacuna, por edad, etcétera, estamos por debajo de los indicadores. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, hay que pedirle a los papis, a las mamis, que vayan al vacunatorio, que se pongan las vacunas. Hay vacunas a todo, como les dije, les repetí, prácticamente no hay edad donde no hay alguna vacuna. Entonces, uno se puede acercar al vacunatorio, preguntar si con el carnet de vacunas que uno tiene, si lo tiene, y si lo ha perdido, también se puede hacer, ver qué vacunas nos corresponden, ¿no? Los adultos también, los adultos nos tenemos que vacunar seguro con doble adultos cada 10 años, seguro, doble adulto es para el tétanos y la difteria. Y acá en Tucumán tenemos como bastante bien ordenadas las campañas de vacunación, ¿no? Que eso me parece que también es importante, porque cuando empiezan temporadas en donde empiezan a prevalecer algunas enfermedades, las campañas se vuelven como visibles, me parece. Las campañas suman, lo ideal sería que toda la población se dirigiera a los vacunatorios en forma más o menos espontánea, natural, entonces tendríamos a todo el mundo vacunado. Como eso no ocurre, los sistemas de salud generan campañas para salir a las calles, para ir a buscar a los vacunados. Este gobierno de Javier Milei, como ustedes saben, tampoco ha hecho ninguna campaña publicitaria sobre el tema de vacunación. Sobre nada, sobre el trasplante no ha hecho, sobre vacuna no ha hecho. Pero cuando digo no ha hecho, es obligatorio que hagan, porque la ley de vacunas, entre otras cosas, como la ley de trasplantes, obliga al Estado Nacional a hacer campañas de vacunación, o sea, campañas de promoción de la vacunación. Y no lo hacen, Entonces, ¿por qué creen que esto se arregla solo, que el mercado se arregla solo? Es un problema, ¿no? Y además esto, ¿no?, de la confianza de la gente hacia las vacunas, estamos diciendo que históricamente hay como un poco de desconfianza. Entonces es importante que desde los estados garanticemos, mostremos evidencia, discutamos. Hay todo. Los antivacunas modernos, que son de los años 90, de 1990, hubo sobre todo un médico de apellido Wakefield, en Estados Unidos, que empezó a decir que la vacuna triple viral, la vacuna para sarampión, rubiola y paperas, era una vacuna que producía autismo. Se había visto un aumento, o se pensó que era un aumento en la cantidad de casos de autismo o de síndromes asociados al autismo en los niños, y él estableció él sacó un artículo que decía que esto tenía que ver con la vacuna. Eso se estudió, se investigó. Se estudió primero el trabajo de Wakefield, se dieron cuenta que era un trabajo trucho, que los valores que tenía el trabajo estaban mal, y no solamente la revista retiró el trabajo diciendo que era fraude, sino que a él le quitaron la licencia de médico y lo denunciaron por fraude, porque claramente. Y después vinieron después, en los 2000 y en los 2010 ahora, un montón de trabajos europeos, dinamarqueses, de varios lugares, que terminaron de demostrar que no hay ninguna relación entre la vacuna triple viral y el autismo, ninguna. Lo digo porque este fue un empujón nuevo a los antivacunas. Hoy todavía se escucha a algunos antivacunas aducir el tema del autismo. Es absolutamente falso. Digo, la ciencia demostró que no es verdad. O sea, en países donde se vacunan muchísimos chicos y algunos no se vacunan, no hay mayor incidencia, al revés, hay mayor incidencia en los que no se vacunan en el autismo que en los que se vacunan. O sea que esto sería inclusive protector, si uno tuviera que decir algo. Y lo triste o lo gracioso es que el ministerio de Trump, el presidente Trump, lo habíamos mencionado, Robert Kennedy, que hoy se postula como ministro de Salud para el gobierno de Trump, eso es lo que él dice, por lo menos, si bien hay mucha presión. El otro día 70 premios Nobel de Estados Unidos le pidieron a Trump que no lo ponga de ministro de Salud. Así que no sé qué va a pasar. Pero este tipo dice, vuelve con la teoría del autismo, porque dice, ¿y aumentaron o no los casos de autismo? Entonces no sé, el periodista, por supuesto, no tiene idea de si aumentaron o no, y le dice, bueno, sí, aumentaron. Dice, bueno, por algo debe ser, si no es la vacuna, será el cloro del agua. El cloro del agua. Claro. Ya no es ni siquiera el flúor, ¿eh? ¿Se acuerdan que habíamos dicho el flúor? Sí. No, o sea, el cloro. O sea que ya estamos volviendo a... Bueno, es realmente complejo, son temas muy complejos. Cuando uno pierde la confianza en la población es muy malo. Yo te diría que la Argentina es tradicionalmente y mayoritariamente
un país muy adepto, muy a favor. Tenemos un buen índice muy de vacunero, confianza. digamos. Fíjate que cuando tuvimos que vacunar, la gente sí. se va y se vacuna. Entonces, pero son temas que no hay que descuidar. Y me parece que las redes sociales también hacen su juego en esto, ¿no? Bueno, para terminar un poco con algunos mitos, vamos con un verdadero o falso. Dale, vamos de repaso. Sí, de para repaso, pasar en porque línea. un montón de temas tiró. Sí. Bueno, empiezo yo. Dale. Las vacunas son una de las intervenciones de salud pública más eficaces para prevenir enfermedades infecciosas. Sí, sin dudas, junto con el agua potable, las más eficaces. Bien. Bueno, la inmunización solo es eficaz en la infancia, por lo que no es necesario vacunarse en la edad adulta. No, falso. Hay vacunas para todas las edades de la vida. Así que, sea la edad que usted nos está escuchando, si usted es uno de los 150 personas que hoy nos está escuchando en vivo, o de los miles que nos escuchan después. Acérquese a un vacunatorio y vacúnese. Bueno, vamos con esta. Las vacunas pueden causar autismo. Falso. El autismo, la verdad, ¿cuál es el problema de estos mitos? Es que cuando hay alguna enfermedad que no sabemos bien por qué la causa, entonces aparecen todos los mitos. Y como los mitos son medio conspiranoicos y cualquiera puede decir cosas, pero no todo se estudia de todo. Y esto se estudió. O sea, está estudiado que las vacunas no producen autismo. Eso se sabe. Bueno, vamos con la 4. Las vacunas de la infancia, como la del sarampión, son seguras y efectivas. Sí, todas las vacunas son seguras y efectivas porque si no, no se licenciarían, digamos, ¿no? Bueno, el movimiento antivacunas no tiene base científica y puede poner en peligro la salud pública. Así es. Pero es así, no tiene ninguna base científica. Y todo lo que dicen, porque cualquiera que se suba a las redes escucha permanentemente el bombardeo que hay sobre antivacunas y las cosas que dicen, citando artículos o situaciones, son absolutamente inventadas. Bueno, hoy vamos con la última y con esto cerramos el verdadero o falso de la jornada. Las vacunas contienen sustancias peligrosas que dañan el cuerpo humano. No, a ver, toda medicación, y esto es importante, cualquier medicación, y las vacunas tienen el potencial de generar efectos colaterales indeseados, y ustedes saben que en la Argentina, así como hay una Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es la encargada de recomendar las nuevas vacunas, hay una Comisión Nacional, que también se creó con la ley, que sigue los efectos colaterales no deseados de las vacunas, que pueden producirse, porque hay gente que es alérgica a algún componente de la vacuna, o hay vacunas que pueden dar algún efecto colateral no buscado. Eso se investiga permanentemente, porque, insisto, las vacunas, como medicamento muy particular, porque se da a población sana, requieren este reaseguro de la población. Y esta comisión que evalúa esto genera informes permanentemente que están a disposición del público en general. Y se controla permanentemente. Así que yo creo que si uno... y siempre hay un costo-beneficio. O sea, ¿hay algún riesgo de cualquier medicamento? Sí. Ahora, el riesgo siempre es mucho, mucho menor a no vacunarse. Entonces, me parece que en ese sentido, me parece que con toda tranquilidad lo que tenemos que hacer es seguir vacunándonos, ¿no? Y recuperar esta relación con el vacunatorio, que aparte acá en Tucumán, por ejemplo, tenemos el vacunatorio de la familia, el hospital de niños vacuna, el hospital Avellaneda vacuna, y todos los centros de atención primaria vacunan, y las vacunas son gratuitas. Lo digo porque también se pueden comprar las vacunas, ¿eh? Sí. Pero cuando el Estado Nacional compra las vacunas, las compra para toda la población, para los que tienen obra social y para los que no tienen obra social. O sea, no es verdad, en nuestro sistema de salud tan complejo, por uno puede creer que si uno tiene cobertura, si uno tiene prepaga, entonces no tiene vacunas gratis para él y debe comprarlas. Eso no es verdad. El Estado compra la vacuna para todos los argentinos de la edad y grupo que deben ser vacunados. O sea que no hay excusas para no hay excusas. No vacunarse. Exactamente, no hay excusas. Bueno, impresionante la sección de salud de hoy. El tema muy bueno, da para mucho más obviamente, así que en otra oportunidad lo seguiremos tocando, lo cual nos lleva ya a pensar en la temporada 2025 para seguir. Claro, ya nos quedan pocos programas de este año. Y sí, ya este año se termina. ¿Cuánto todo tiene un final, todo. Nos quedan dos más. Nos quedan dos programas más. Y dos más. Exactamente. Sí. No se pierdan los últimos así dos programas no se lo pierdan, por favor. No se lo vamos a dedicar a las vacunas, pero por ahí siempre alguna noticia así. Vamos más con temas navideños también vamos a tener. Vamos a tener algo de temas navideños. Y podemos también traer en la mesa un pan dulce, qué sé yo. Algún brindis. Algún brindis. Algún brindis. Ya que no pudimos hacer la de las camisetas, no pudimos hacer la fiesta de las camisetas que íbamos a hacer, hagamos otra. No hablemos de fútbol, dijimos no hablar más de fútbol. Bueno. Fotos de la semana, hubo muchas. A ver. ¿Sí? A mí me parece que una muy importante fue una foto de sillas vacías, ¿no? Esta semana se había convocado en la Comisión de Acción Social y Salud Pública al ministro
de Salud de la Nación, Mario Lugones, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, justamente a propósito de lo que está pasando con la crisis de los medicamentos en el PAMI, para que den explicaciones, para que un poquito digan, bueno, de qué se trata esta medida, cuál es la lógica, cuál es el razonamiento que siguieron y qué pasó, Pablo. Y no fueron. La verdad que si yo te digo que me sorprendí mucho, te miento, porque la verdad que habíamos citado a Petovelo a lo largo del año, no vino. Lo habíamos citado a Mario Russo, no vino. Lo citamos a Lugones, no vino. O sea que ahora los volvimos a citar junto con Leguizamo del PAMI. Ustedes saben que la medida del PAMI es una medida que es una decisión de la gestión de este gobierno. Como tantas otras, uno puede decir que está equivocado o no. Lo que sí hace es reducir el acceso a los medicamentos a los adultos mayores. Lo hace de una manera que ha sido mal comunicada, de un día para el otro, sin darle tiempo a los jubilados, que son adultos mayores y que tienen complejidades para la conectividad, para el trámite en línea, etcétera, sumando a que las oficinas de PAMI están abarrotadas de gente, que no tienen personal, etcétera, para aquellos jubilados que sí tienen que seguir recibiendo, que pueden seguir recibiendo al 100% los medicamentos, el trámite de tal complejidad que tampoco ellos, que son la mitad, lo han podido recibir. Entonces tenemos hoy un grupo de jubilados en la Argentina, todos, aquellos a los que este gobierno decidió que no les va a tocar más porque como cobran 400.000 pesos de jubilación ya no se lo merecen, o tienen un autito de hace 10 años que lo tienen, qué sé yo, o que tienen un departamentito donde vive el hijo y ellos viven en otro, y entonces como tienen una propiedad entonces no les va a corresponder, pero quitando a los que no les corresponde, a los que teóricamente sí les corresponde, tampoco pueden recibirlo porque el trámite es tan engorroso y tan complejo. Entonces lo que hicimos fue citarlos. ¿Qué queríamos hacer? Queríamos decirles que por lo menos tuvieran un impasse de 2 meses, 3 meses, que se explicara bien la medida, que se reevaluara cuánto es el ahorro calculado real en la medida, que es el objetivo de ellos es ahorrar plata, no hay otro objetivo, y cuál es el riesgo sanitario que esta medida tiene, sobre todo porque hay medicamentos que son para el dolor, hay medicamentos que son para infecciones, hay medicamentos que son para la hipertensión, o sea, son enfermedades graves y molestas, y no hay ningún derecho de que nuestros jubilados pierdan los medicamentos. Entonces, bueno, ahora no vinieron, ¿qué hicimos? Los volvimos a citar. O sea, que quizás la semana que viene tenemos la misma foto. Pero les agregué a la citación que si ellos no vienen y nos avisan que no vienen, nosotros los vamos a ir a visitar a ellos en las oficinas del PAMI, que quedan ahí cerca del Congreso, así que me voy a ir un rato, tomo un café con ellos. No queremos pelear con nadie, lo que queremos ver es si podemos tener algún nivel de diálogo. Porque, que den una explicación un poco más... A quienes los tenemos que controlar, porque a nosotros la gente que nos votó nos pregunta. Entonces nosotros nos tenemos que dar la vuelta con la gente y explicarle qué es lo que este gobierno está haciendo. Más allá de que estemos de acuerdo, no seamos responsables o no de las cosas que hacen, alguien tiene que poner la cara y darle alguna solución a la gente. Totalmente. Entonces, bueno, vamos, si no vienen, vamos a ir nosotros. Además que el PAMI es una obra social, por lo tanto, las personas que tienen PAMI son personas que aportaron, o sea, se les está sacando algo que tendrían que tener por derecho. Y aparte en la Argentina, la salud es un derecho y el medicamento es un bien social. O sea, es aún peor. La Argentina no debería dejar sin medicamento a nadie que lo necesite. ¿Y cuál es el problema? Bueno, no lo estamos dejando sin. Lo que estamos haciendo es que tengan que pagar una parte del medicamento. O sea, esa es la respuesta de ellos. El problema es que en estos grupos vulnerables, con lo que cobran, con lo que le cuesta pagar la luz, el gas, el alquiler y la comida, no tienen la plata para pagar el medicamento. Entonces, ¿dónde van a cortar? ¿A qué es lo último que van a...? Y lo van a cortar los medicamentos. Sí. No se puede hacer como sugería este diputado salteño de que recurran a un familiar amigo, a alguien que pueda llegar a... Eso no puede ser parte de lo que se presuponga. No se puede presuponer, para muchos que están solos, y aparte no tiene que ser así. Aparte no pasa. Hemos escuchado cientos de testimonios esta semana de jubilados que la están pasando mal con este tema, aparte se afligen, son gente grande, a veces no entienden. Hoy, el otro día lo escuchaba al vocero a Dorni decir que bueno, que nadie va a dejar de recibir, ¿viste? Pero en el mientras tanto, hacen los trámites, hoy millones de jubilados han dejado de recibir. Además, claro, es como vos lo decís, que lo hicieron de un día para el otro, cuando si estuviera justificado a la medida, lo podrían haber hecho con tiempo y decir, de acá a 2 meses vamos a sacarle los medicamentos, como se hizo, por ejemplo, con las tarifas, que quitaron los subsidios del gobierno anterior, pero puso un plazo, un formulario, explicó, o sea, así es. Básicamente... Es así. Se hizo pésimo, se hizo en forma inconsulta, seguramente tuvo algún objetivo de tapar alguna de las cosas que comunicacionalmente no les sirven, sacan alguna de estas medidas que hacen semejante ruido que
pero la verdad que en este caso me parece que fue muy inhumana, mal comunicada, innecesaria, aparte no hace un ahorro. Hay una historia acá, no, porque los jubilados de la Argentina sacan medicamentos de más, los venden, se los dan a los familiares, ¿viste? Nada de eso está demostrado. No hay estudios que demuestran eso. No hay nada que demuestre eso, pero bueno, siempre todo sistema de seguro en donde vos das puede tener algún nivel de fraude. Es el objetivo del sistema, evitarlo. Ahora, no por eso vas a dejar de tener un sistema de seguro, digamos. Uh-huh. Bueno, otros temas importantes que hacen también a la vida parlamentaria. Vamos a empezar por, son dos palabritas, extraordinaria y especial. Las sesiones extraordinarias no van a suceder, parece ser. No. Y es lo que dijo el jefe de gabinete de ministros, Franco, la semana pasada. No hay presupuesto. Nada, porque con el tema de Cuéllar, por un lado, el escándalo de Cuéllar, y el tema de Ritondo y sus departamentos en Miami, en negro, las sociedades offshore y todo este tema del promotor de la ficha limpia, no les da la cara para ir al Congreso. Entonces han decidido cerrarlo. Bueno, y obviamente no quieren presupuesto, ¿no? O sea, si hubiera habido extraordinaria no estaba en el listado. Así que también hay muchos diputados que dicen, si no vamos a tratar extraordinaria no le tratamos nada. El temario era sobre cosas menores. Sí, absolutamente. Aparte de las cuales en general estamos en contra, ¿no? Bueno, y lo acabas de nombrar en una sesión especial esta semana. En el Senado se destituyó al senador Cuéllar, que fue justamente encontrado infraganti con $211.000, 655.000 pesos y no sé cuántos guaraníes. Se llegó a la cantidad de votos necesarios en una suerte de alianza táctica que hubo entre Unión por la Patria, la UCR, algunos partidos provinciales y demás, y el PRO, para llegar a este consenso. ¿Cómo lo analizás, Pablo? Mirá, yo tuve la oportunidad de compartir el Congreso con Cuéllar, porque fui senador por Tucumán en ese momento, él era de Entre Ríos, en los primeros años. La verdad es que llamaba la atención en él esta idea porque él fue de nuestro bloque, pero después dejó de ser de nuestro bloque, y era una persona permanentemente con esta tendencia a tener lealtades, digamos, oscilantes, por decirlo así, ¿no? Así que, y lo que nos hizo durante este año de gobierno de Javier Milei fue votarle todas las leyes a Javier Milei. Si no hubiera sido por Cuéllar, no hubiera habido ley bases, porque él fue el voto que logró el empate, que terminó desempatando Villarroel, como ustedes recordarán. Así que todo el mundo se preguntaba por qué una persona que venía de Unión por la Patria, que teóricamente era una persona digamos, peronista, que aparte había sido con mucha relación con el Alberto Fernández en aquel momento, cambiaba tan abruptamente su ideología, ¿no? Como han cambiado tantos, sí, ¿no? Varios. Todos están en duda. Esto pone en duda la votación. Hay muchos diputados que dicen, y hay inclusive Santiago Cafiero presentó un proyecto de ley para generar una bicameral que investigue esta ley, la ley bases, para saber si la ley no estaría, digamos, siendo nula. Como viciada en nulidad. ¿No? Claro, porque si vos sacaste una ley con claras... esto viene a recordarnos la época de la tarjeta Banelco. O sea, estamos hablando de una situación, ¿se acuerdan? Bueno, los más jóvenes por ahí se acordarán. Sí. Para votar una ley laboral. laboral... De un Flamarique. Claro, para votar una ley de laboral, digamos, de flexibilización laboral, se había repartido plata, ¿no? A través de una tarjeta, etc. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Así, a mí me hace sospechar si Cuéllar recibió plata para esta ley, primero si la ley es válida, y segundo, ¿quién es más? Yo creo que habría que investigar a aquellos que llamativamente se dieron vuelta y votaron en contra cuando pensábamos que iban a votar a favor. Uh-huh. Y en ese sentido habló Cristina cuando asumió en Rosario el PJ. Cristina fue muy dura. El otro día también cuando asume en la Ciudad de Buenos Aires, que asume como presidenta, dijo claramente, recordó, ¿no?, estos momentos, digamos, duros que tuvo el Diputrucho, la Banelco. Como unos hitos puso, ¿no? El asesinato en el Senado, sí, el famoso del Roca Rusiman. De esa época, después el Diputrucho, que fue una persona que se sentó en esa época, no había digital, entonces se sentó con la llave de un diputado a otro y votó como si fuera diputado. Las Banelco y ahora esto, ¿no? Escándalos del republicanismo, digamos, pero que en este caso y en este gobierno tienen, a mi manera de ver, un agregado, y es que este gobierno y este presidente, Javier Milei,
rehuye del republicanismo. Nunca olvidemos que el primer discurso lo dio de espalda a la Cámara, trató de ratas a todos estos que le votaron después las leyes, porque nosotros, digamos, estuvimos siempre en la oposición, a nosotros no tenemos ninguna duda de lo que hicimos. Por eso me parece que fue tan terminante que los senadores de Unión por la Patria se hayan decidido a que sea la expulsión, y eso es lo que termina generando la expulsión, ¿no? A mí me parece, sabíamos todos que había ofrecimientos de embajadas, sabíamos todos que había ofrecimientos de cargos en represas internacionales. Sí, Yacyretá, por ejemplo. Sí, Salto Grande, en Yacyretá, que son salarios muy grandes en dólares. Salarios muy grandes y muchos contratos, digamos, claro. los cuales... Y la sospecha que termina confirmando lo de Cuéllar es la aparición de este muchacho, pero no es solamente en ese paso de $200.000, sino que tiene 6 viajes después de la ley hasta acá. Es bastante complejo. Así que hay que investigar bien. La justicia ahora tiene que investigar. Tiene un ribete, por un lado, la justicia, estamos entrando en los últimos minutos del programa, y por otro lado, en la cuestión más política, que se reconfigura el Senado ahora, porque ese lugar va a ser ocupado por una persona que es más de Unión por la Patria, podría decirse a priori, ¿no? Y bueno, pero es que la voluntad popular fue esa. Cuéllar está ahí. La voluntad popular era que Cuéllar represente Unión por la Patria. Lo que estaba mal era que él vote en contra de Unión por la Patria. Eso es lo que estaba mal. Entonces, en realidad, yo no veo cuál es el problema. Me parece que al contrario, hemos puesto las cosas en su lugar. Sí, va a asumir Estefanía Cora, la entrerriana. Sí. Y ultimísimo para terminar, ¿cómo la viste a Cristina en el acto? Porque vos estuviste ahí. Sí, bien. Yo creo que tiene un gran desafío, ¿no? Hay mucha gente que dice, che, pero no fue Kicillof al acto. Ningún gobernador fue, ¿no? O sea, los gobernadores no estaban invitados al acto. Era un acto para la asunción de las autoridades, presidente, vicepresidente y los consejeros. O sea, hay una cosa de la pelea porteña por las elecciones que se vienen ahí en Buenos Aires que está tan en vilo que todo el mundo dice viene, no viene. Estuvo la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece que la vi bien, yo la veo bien. Yo creo que acá el gran desafío que tenemos el Partido Peronista en general es construir una oposición que sea nítida, clara, bajo conducción y que además nos una a todos los peronistas, que tenga la amplitud para sumar a todo el peronismo, que es un desafío. Es un desafío. Así que bueno, ese es el gran desafío que tiene. Yo la veo bien, la veo muy conectada, muy atenta a lo que está pasando. Así que bueno, confiamos en que esto vaya para mejor. Totalmente. Bueno, y el programa 10 pasó. Se nos así, fue, se como nos si fue. nada. Ese escabulló así. Así es. ¿Qué vas a hacer un domingo a la noche si no ves al gran pueblo argentino? Yo creo Salvo que vacunarte, no te queda otra. Totalmente, totalmente. Ya si sos tan fanático de irte a vacunar un domingo a la noche es porque directamente... No, el lunes. Sobre todo si conseguís un vacunatorio. Totalmente. Bueno, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Así es, ¿sí? Gracias a todos y a todas por estar ahí siempre. Síganos, entren a las redes, manden mensajes, comenten. Exactamente. Y nos encontramos el próximo domingo en EVA TV.